¿Qué dijo la alumna que se conecta? Me dice que va a intentar, que tiene problemas de conectividad. Vale. Lisa. Vale. Sí. Empecemos. Bueno, como les comenté al cierre de la clase pasada, vamos a empezar hoy la última unidad de la materia, que se denomina... ¿Cómo están? Hola. Que se denomina análisis de correlación y análisis de regresión. Y la verdad es que necesitamos que se abran la cabeza. A mí me gusta mucho este tema. Creo que junto con medidas descriptivas, tablas y gráficos, esta unidad es como la más fuerte para que ustedes, terminado el curso, se queden con los conocimientos adquiridos, con las técnicas, y más que nada con los conceptos, porque las fórmulas y métodos están disponibles en muchos lados. Bueno, esta unidad necesita que pensemos siempre en 2 dimensiones o más. Pero en el curso llegamos hasta analizar 2 dimensiones. Nosotros todo lo que vimos hasta acá, cada vez que hablábamos de una variable, siempre estaba en el eje de las X y hacíamos con esa variable gráficos, hacíamos dispersiones, hacíamos... En ese eje estaban todas las medidas de posición. Calculábamos cuestiones aleatorias, hicimos muestreo, estimaciones, pero siempre con una variable por vez. Bueno, ahora abrimos el juego por lo menos a 2 dimensiones. Piensen en el eje X, Y. Ustedes seguramente están familiarizados de la matemática. Y apelando a ese conocimiento previo de que se pueden relacionar 2 variables, X e Y, bueno, nosotros tenemos técnicas que permiten, entre otras cosas, analizar y cuantificar el grado de asociación que tengan esas 2 variables X e Y. Y después algo más interesante, que es encontrar funciones matemáticas ¿Qué tal? que explican la relación entre esas 2 variables. Por lo menos entre esas 2. En un curso más avanzado van a poder trabajar con una variable explicada, y no solamente una variable explicativa, sino no solamente una X, sino 2, 3 o más. Pero bueno, primero es lo primero, y tenemos que familiarizarnos con cómo podemos nosotros relacionar que apague su... Acostumbrado. Silvia. Qué bajón. Silvia. Silvia. Qué bárbaro. No. Se me ha prendido el micrófono. Voy a tener que escribir. Sí. Hay que cuidarse. Las quiero. Yo lo voy a silenciar. Si puedo. Voy a dejar de compartir un ratito, porque ya está en una reunión ahora. Lo voy a silenciar. Ahí está. Bueno, ahora no la vamos a escuchar más. La dejamos tranquila. Y ella a nosotros. Bueno, vuelvo a lo que estaba queriendo compartir. Bueno, entonces, hacia allá vamos. ¿Está rebelde? Acá está. Bueno, acá hay un arbolito. Puede estar un perrito, puede estar una vaca, puede estar cualquier planta. ¿Me corrió?
Bueno, por ejemplo, la unidad estadística, como en la unidad 1, es el árbol. Y tenemos, por ejemplo, en ese árbol, dos variables que uno analiza, puede medir. Por ejemplo, el DAP. El DAP es una abreviación de diámetro a la altura de pecho. Es un diámetro típico que se mide para calcular volúmenes y hacer muchas cosas más en ingeniería forestal. Bueno, entonces, por ejemplo, vos tenés una medida del DAP del árbol. Pero también se le puede tomar otra medida. Puede tomarse la altura. Podría haberse tomado el volumen. Podría haberse tomado la conicidad. Podría haberse tomado la cantidad de biomasa. Bueno, pero analicemos esas dos variables. Entonces, si uno en cada individuo, en cada unidad estadística, pues un árbol, una persona, una vaca, una planta de hierba, pues, si medimos dos variables, nosotros, bueno, obviamente que necesitamos un conjunto de árboles, un conjunto de unidades estadísticas. Pero bueno, es importante analizar que, bueno, en un individuo se pueden tener dos o más variables. Entonces, hay varias preguntas que nos podemos responder a través de estos métodos que vamos a ver. Primero es si hay alguna asociación entre las variables. ¿Cómo describir esa asociación de la mejor manera? Estamos hablando de manera matemática, ¿no es cierto? Entonces, las técnicas utilizadas para lograr estos objetivos se conocen como análisis de correlación y métodos de regresión, que vamos a ir viéndolo despacio. Bueno, típicamente hay muchos ejemplos, pero podemos analizar esto. Están asociados y puedo explicar la relación matemática que existe entre la cantidad de fertilizante que aplico y el crecimiento de las plantas. Y la misma pregunta para la cantidad de alimentos proporcionados y el crecimiento de animales. La velocidad de corte de una sierra en la industria y la calidad del corte. El diámetro de los árboles y no ya la altura, como recién vimos en ese pequeño esquema, sino el volumen de los árboles. La edad, una variable muy importante para explicar la producción. La edad de las plantas, puede ser en semanas una planta de trigo o en años un árbol. En animales pueden ser meses o semanas también, depende de qué tipo de animal estemos hablando. Y, por ejemplo, la edad como variable X, vamos a llamarle así, pensemos que hay una variable X que en general le vamos a llamar variable independiente. Y a la variable Y, variable dependiente. Después le vamos a poner algunos sinónimos, pero así lo estudiaron en matemáticas. ¿Viste? La función de la recta Y igual A más B por X. Bueno, entonces la X es la variable independiente, A y B son coeficientes de la recta, y B es la variable explicada, digamos, a través de una función. Entonces todo lo que sea regresión van a ser funciones, y todo lo que sea correlación van a ser asociaciones lineales. Bueno, entonces acá empezamos a ver cómo uno va recogiendo datos. Típicamente esta es la organización que nosotros solemos tener, y si usamos una planilla de cálculo, un programa estadístico, lo que sea, generalmente se requiere que todos los datos que se recojan en un individuo, planta, animal, parcela, lo que sea, estén en una fila. Entonces, cada fila son los datos que se colectaron en un individuo, en una unidad estadística. Y cada columna contiene los valores observados en cada árbol para
esa determinada variable. Acá típicamente en el árbol 1, individuo 1, esto parece que son personas. La persona identificada con el número 1 tiene una altura de 162 centímetros y un peso de 61 kilos. Y la persona 9 tiene una altura de 163 centímetros y 68 kilos de peso. El orden en que están los individuos no importa. No tienen por qué estar ordenados de mayor a menor en ninguna de las variables. Pero sí tienen que estar los datos bien cargados, ¿cierto? Cada vez que uno carga mal un dato, bueno, está haciendo una macana y la macana se paga con resultados malos en el procesamiento. Muy bien. Entonces, a una de esas dos variables le podemos llamar X y a la otra Y. Normalmente se le llama X, se le otorga el rol de variable independiente, de variable X, a la que resulta más fácil de medir. Por ejemplo, en un árbol es fácil medir el diámetro, tengo que medirlo con un calibre, una cinta, lo que sea, a 1,30 m, y andás a ver qué volumen tiene. Bueno, alguien hizo el trabajo, encontró funciones, entonces la utilidad típica nuestra es usar funciones generadas por otras personas, o por uno mismo, si lo sabe hacer. Y bueno, entonces simplemente medir los diámetros de los árboles y tratar de encontrar con esa buena función qué volumen tiene. Para eso sirve la regresión, digamos. Bueno, avanzamos. Cuando me deje. Bueno, resulta que acá tenemos que estar todo el tiempo viendo dos cosas. El diagrama de dispersión, sin un gráfico de puntos, de dispersión de puntos. Y después la parte numérica. Las correlaciones, funciones que vayamos encontrando. Entonces, nuestro objetivo será intentar reconocer a partir del gráfico si hay relación entre las variables, de qué tipo es la relación, y si es posible predecir el valor de una de ellas en función de la otra. Por ejemplo, usando una relación parecida, supongamos que este es el diagrama de dispersión de 30 de los pares de valores. Pares de valores. Cada punto, igual que en matemáticas, es un par ordenado. Resulta que acá, bueno, la naturaleza hace que no todos tengamos, con la misma altura, tengamos el mismo peso. ¿Viste? Hay variedad absoluta, para bien, y eso le da otra razón de ser a la estadística, la variación. Bueno, entonces, este es un diagrama de dispersión. Nosotros vamos a trabajar de acá hasta el fin del curso muchísimo con este tipo de gráficos. Y tienen ese nombre, diagrama de dispersión. Elijo una de las dos variables que juegue el rol de variable independiente. La altura, suponete que la altura sea la elegida como variable independiente, y el peso en el eje de las ordenadas. Bueno, y el gráfico ya me tiene que dar una pista. Hacer el gráfico es un buen primer paso. Primero para ver si no cargamos datos malos. Error de registro, error de tipeo, pueden producir que haya un punto por acá o por acá, y bueno, eso es un problema. Y el gráfico ya nos tiene que conducir hacia una primera aproximación, hacia una primera interpretación. Y les pregunto yo ahora, ¿qué nos está mostrando el gráfico como tendencia general? ¿Qué podemos observar? ¿Qué pasa con los puntos? ¿Están desparramados por todo el rectángulo del gráfico? Están ubicados según la tabla de información que teníamos. Claro, sí, eso claro, por supuesto, pero una vez que está hecho, ya nos muestra una tendencia general siempre, ¿no es cierto? Cada punto está donde está según el peso y la altura de cada persona. Pero no encontramos una persona con 1,90 m
y que tenga 31 kilos, que pues sería acá. Encontramos que, no sé si había personas cerca de 1,90 m, una está por acá con un peso de 95 kilos y otro está por acá con un peso de 80 o 75, se me perdió acá. Pero si hiciéramos una especie de elipse, si lo veríamos esto como una nube de puntos, ¿esa nube tiene alguna forma? Profe, ¿puede ser que la nube sea positiva? Puede ser que la nube sea positiva. Bueno, es una posibilidad. Pero a ver, cuando uno, si lo tenés que interpretar, Da como con la palabras, sensación de que incrementa, digamos. ¿qué cosas se incrementan? A más altura, mayor peso. Exactamente, hay una tendencia general y parecería casi lineal de que con claridad se encuentra que a medida que las personas son más altas, tienen más peso. Muy bien. Hasta ahí va todo bien. Y esa es la primera aproximación, entonces, claramente el gráfico me está indicando una relación importante, que vale la pena poder explicarla. Y nos vamos a tentar a hacer, bueno, a encontrar una función matemática que relacione a las alturas y a los pesos de ese grupo de personas. Va a ser para ese grupo, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que nosotros hacemos en estadística está referido al grupo de datos que tenemos. Fuera de eso, puede ocurrir otra realidad. Perfecto. Hay una tendencia creciente. Ahí me sumo a lo que la compañera dijo positivo. Poner. Hay algo positivo que ya vamos a ver. Bien. Vamos a tratar que avance. Allá, es el par ordenado. Una persona que mide 1,87 y pesa 76 kilos. Poner. Y cada valor será el producto de lo que se midió o se observó en cada persona. Tenemos otro. 1,61, el más bajo, y pesa 50. Pero también tenemos algunos de cerca de 1,65 con 70 kilos. Hay de todo. Hay de todo dentro de una tendencia general, ¿no es cierto? No hay ningún petizo o petiza acá de 1,40 que pese cerca de 100 kilos. Podría haberlo, pero no en este grupo de datos. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, parece que el peso aumenta con la altura, sí, muy bien, ya se dijo acá. Entonces, ponerle que aparentemente, no nos vamos a manejar así con el aparentemente, que el peso aumenta 10 kilos por cada 10 centímetros de altura. O sea, el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura. Bueno, ponerle que sea una interpretación así muy rápida de los datos que estamos analizando. Y surge esa tendencia, hay una línea, una flecha ahí en el centro, no sé si la llegan a ver, está muy finita. Entonces observa Se ve, que, sí, pues. perfecto, que por cada 10 centímetros de altura, ponerle que hay un aumento, tendencia general de 10 kilos. Bueno, es una buena aproximación. ¿Cómo se llamaba eso en matemática? Si pensamos en una recta. Si en vez de analizar 10 kilos, 10 centímetros, pensaría en 1 centímetro. Y veo que cuánto aumenta de peso. ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Es la pendiente, la recta. Ya lo vamos a ver. Y así en general hay un comportamiento en este grupo de datos muy parsimonioso, muy prolijito, pero no siempre ocurre. Bueno, vamos a entrar entonces a analizar, chicos,
lo que se conoce como correlación. La primera parte de la unidad, por lo menos en la teoría, es analizar la correlación, que es simplemente el grado de asociación lineal que tengan dos variables. Bueno, puede ocurrir casos como estos, que claramente no se encuentra una asociación lineal entre las variables involucradas, entre la variable que está en el eje de las abscisas y el que está en el eje de las X. Entonces, seguramente si uno intentaría trazar una recta, bueno, no va a la pendiente va a ser 0. Porque, bueno, hay una dispersión sin tendencia a lo largo de una línea imaginaria, horizontal, donde se encuentran a valores bajos de X, ponerle valores medianos de Y, a valores medianos de X encontramos valores bajos, encontramos valores altos de Y, y nuevamente a valores altos de X encontramos valores medianos de Y. Bueno, no hay asociación lineal. El caso el que está a la derecha, es muy parecido al que vimos, y ahí podemos hablar de una fuerte relación directa. Voy de nuevo con lo que dijo la compañera, positivo. Este otro gráfico que está acá a la izquierda abajo, se nota una cierta relación inversa. Fíjense que estamos hablando sin usar números todavía, simplemente analizando los gráficos y tratando de tener simplemente una primera aproximación. Entonces, a esta relación directa es la que también le podemos llamar positiva, como dijo la compañera. Y en este caso, ¿cómo será? Cuando la tendencia de los datos dice que a medida que aumentamos en valores de X, los valores de Y van decreciendo. ¿Quién es la chica que habló del positivo hace un rato? ¿O positiva? ¿Sería negativa en ese caso? Y en este caso, Marina, sería negativa. Muy bien. Pero para hablar con un poco de propiedad, lo que vos le llamaste positiva, le vamos a llamar fuerte relación directa, y lo que ahora le dijiste negativa sería una relación inversa. Bueno, o decreciente. De última, si te gusta el positivo o el negativo, no hay problema. Bueno, pero hasta ahora venimos hablando y simplemente dándole calificaciones a lo que vemos, con lo que un poco sabemos de matemática, lo que nos dice el gráfico. Hablamos de una asociación directa o una asociación inversa, o sin asociación, como era el primer gráfico. Bueno, la verdad es que nosotros necesitamos cuantificar eso, digamos, el grado de asociación lineal. Y para eso vamos a aprender a calcular el coeficiente de correlación lineal, que se le atribuye a Pearson. Pero para nosotros, coeficiente de correlación lineal. Es un índice, un indicador, un número adimensional que cuantifica el grado de asociación lineal entre dos variables X e Y. Simplemente eso. No es una función matemática. Explica cuán fuerte o débilmente están asociadas de manera lineal dos variables denominadas X e Y. Ni siquiera necesito darle el rol de independiente o dependiente a ninguna de las dos. Simplemente la analizamos así, sin darle esa utilidad o ese rol a cada variable. Bien. Va a terminar en un número, ya le dije que es adimensional, y que, me va a indicar la dirección o sentido, y ahí caigo en lo de Marina. El coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, o 0.
pero generalmente termina siendo un valor positivo o negativo. Y el módulo, la parte numérica, le da la cercanía o fuerza, el grado de estrechez, la fortaleza que tenga esa asociación lineal. Bien, vamos a entrar a los números, entonces. Bueno, respecto que tenemos esto, el coeficiente de correlación lineal poblacional, conociéramos como siempre, decimos, a todos los individuos de la población, y a todos los individuos de la población se le hubiese medido en cada uno un dato correspondiente a la variable X y un dato correspondiente a la variable Y. Bueno, podríamos calcular el coeficiente de correlación lineal. Bueno, la expresión teórica del coeficiente de correlación es la esperanza de estos productos cruzados, digamos. Fíjense que acá hay un producto de dos paréntesis, donde un primer paréntesis es cada valor de X menos la media de esa variable X, y después el segundo paréntesis tenemos cada valor de Y menos el valor promedio o media poblacional de Y. Bien, a ese numerador se le llama covariancia. Dividida ya la covariancia entonces, que es la esperanza de esos productos cruzados, dividido el producto de los dos desvíos estándares de Y y de X. Bueno, si uno quisiera calcular la covariancia poblacional para esas dos variables X e Y, tendría que hacer esta cuentita. La sumatoria de los productos cruzados, si tengo que realizar estos productos y después realizo la sumatoria, de cada valor de Y de X menos la media de X por la resta entre cada valor de Y y la media de Y. Y a toda esa sumatoria dividirla por N, el tamaño de la población. Y sigma sub X y sigma sub Y son los desvíos estándares, como que se lo podríamos calcular como siempre, por separado, de la variable Y, el desvío estándar de Y, y por otro lado el desvío estándar de X, tal cual nosotros lo veníamos usando anteriormente. Bueno, pero resulta que nosotros conocemos o no conocemos normalmente a los parámetros. Un tema que venimos discutiendo los últimos 15 días. Normalmente no los conocemos. Entonces, vamos a tratar de interpretar ese numerador covariancia. Y pregunto, ¿qué signo pueden darnos los dos elementos que están en el denominador? Son dos desvíos estándares. Lo aprendimos en la unidad 2, vimos variancia de desvío estándar. Y dijimos que la variancia era un valor entre 0 e infinito, ¿cierto? Y después de la variancia calculamos el desvío estándar con la raíz cuadrada. Bueno, entonces, si bien podría ser, hay una raíz negativa, pero nosotros consideramos la parte positiva. Entonces, definitivamente el numerador, el denominador de esta fracción, siempre me va a dar positivo. Pero resulta que el que me va a dar el signo del coeficiente de correlación va a ser el numerador, la covariancia. Y eso es lo que está más o menos explicado en la siguiente diapositiva. Entonces, la covariancia va a ser el que le da el signo al coeficiente de correlación. Entonces, y esa covariancia puede ser 0, puede ser mayor que 0, puede ser menor que 0 y puede ser 0. Entonces, el signo de la covariancia nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o no, pero no nos dice nada sobre el grado de relación entre las variables. Y entonces acá me sumo de nuevo lo de Marina, y acá aparece el positivo, que serán las covariancias mayores que 0, para producir un coeficiente de correlación positivo.
Y viceversa, si la covariancia me da negativa, será en esos casos que la nube es decreciente, será inversa y obviamente el coeficiente de correlación va a ser negativo. Pero bueno, todos tenemos que ver. El coeficiente de correlación de Pearson nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente o no. Bueno, Rho, coeficiente de correlación poblacional, es un parámetro y por lo tanto constituye un valor constante generalmente desconocido, como casi todos los parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos su estimador puntual. Y este es el que más desarrollado está en toda la literatura estadística. El otro es el poblacional, el teórico. La teoría se desarrolla con los parámetros y después uno, cuando tiene que usar un estimador, bueno, tiene que apelar a entender cómo es la cuentita del estimador. Bueno, y acá hubo la fórmula, no la de trabajo, pero sí la fórmula más o menos entendible de cómo se calcula el coeficiente de correlación lineal de una muestra. Fíjense, como típicamente ocurre, ya no podemos dividir por n, como dividíamos en la población, sino que lo hacemos por n-1. ¿Sí? Vuelve a ser el numerador, la sumatoria de los productos cruzados, entre cada valor de x y la media de x, por la restita entre cada valor de y la media de y. Luego que se hacen los productos, se suma, a esa suma se la divide por n-1, y a todo ese resultado se lo divide por los desvíos estándares independientes, por un lado el de y por el otro lado el de x. Bueno, como todo estimador, es una variable aleatoria, dado que depende de los valores muestrales, y como todo estimador, si cambio los elementos de la muestra, puede ser que normalmente obtenga otro valor parecido, pero va a ser levemente distinto o muy distinto. Todo depende de qué elementos entraron en una muestra y qué elementos de esa misma población entraron en la otra muestra. Ya habíamos visto eso, de que en una población, bueno, podemos tener estimadores diferentes. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Fórmula más fórmulas. Esta fórmula es la misma que estaba en la diapositiva anterior. Y bueno, con un poco de álgebra, cuando no teníamos, apenas teníamos calculadoras, nosotros usábamos esta fórmula de trabajo, digamos. Estas dos fórmulas son equivalentes. Las que típicamente podemos hacer así porque es un lío calcular los productos cruzados. Entonces, con 2 o 3 pasos algebraicos, se puede llegar de esa expresión que tiene esos productos cruzados, que tiene esas restas, a una cuenta un poco más amigable, cuando lo teníamos que hacer casi todo en papel. Y entonces el coeficiente de correlación R se puede calcular con un poco menos de trabajo que los productos cruzados, haciendo esta cuenta. La sumatoria de cada valor y x por y en cada individuo, una sumatoria de n términos, si n es el tamaño de la muestra, toda esa sumatoria menos n por la media de x por la media de y. Todo eso dividido en una raíz cuadrada grande que incluya un paréntesis que incluye a la sumatoria de los xy al cuadrado menos n por x raya al cuadrado, cerramos el paréntesis, y aparece una sumatoria similar de n términos, donde esa sumatoria sumamos los valores de y al cuadrado. Después que hacemos la sumatoria, esa sumatoria le restamos n por la media de y al cuadrado. Bueno, parece un trabalenguas, pero bueno, lo tenemos que presentar, por suerte, para ustedes. Ya hay maneras amigables de encontrar estos valores. Pero sigamos tratando de discutir hasta que encontremos
hasta que lo podamos calcular y entenderlo. Nos indica el R si los puntos, si los datos de una muestra, los puntos que podemos graficar, tienen tendencia a disponerse alineadamente. Tiene el mismo signo que S de X, Y, R. Tanto de su signo obtenemos que la relación posible sea directa o inversa. Bueno, R es útil para determinar si hay relación lineal entre dos variables, pero no servirá para otro tipo de relaciones, ¿sí? Puede ocurrir de que haya una relación, ponele de tipo una parábola completa. Ponele, mírenme a mí si me ven, no tengo pizarrón, que la nube sea, ponele, como una parábola con signo negativo, y seguramente que los datos sean así, y seguramente el R me va a dar 0, un valor próximo, pero sí después vamos a encontrar que podemos encontrar una relación no lineal, una relación matemática que relaciona ambas variables. Bueno, eso que dice el título acá. Propiedades de R. Hasta ahora no vimos ningún número, solo fórmulas, gráficos y fórmulas. Y nos vamos a ir acercando despacito a esa dimensional. Si analizaríamos la cuenta que vimos anteriormente, vamos a ver que X tiene su unidad, por supuesto, y también estamos analizando generalmente variables continuas o discretas, siempre tienen que ser numéricas, ese es el único requisito, y cada variable tiene su unidad, cada dato tiene su unidad. Pero si ustedes analizan la cuenta de R, bueno, termina simplificándose. Es el numerador y el denominador, en cualquiera de las versiones que hemos visto, tienen la misma unidad. El numerador termina, después que uno hace las cuentas, en la unidad de X por la unidad de Y, y el denominador también. Por lo tanto, se simplifican esas unidades y el coeficiente R es adimensional. Bueno, otra cosa muy importante, después que entender qué me está explicando, es bueno entender el rango numérico. Entonces, R toma valores en el rango -1 y 1. ¿Sí? Toma valores entre -1 y 1, incluyendo ambos, e incluyendo el 0, por supuesto. Bueno, si R me da 0, las variables no están correlacionadas linealmente. Si la relación entre dos variables es perfecta, eso va a ser solamente en los casos extremos, muy pocas veces dados en la realidad, donde el R sea -1, y ahí hablamos de que hay una relación inversa perfecta, o en el otro extremo, cuando el R, la nube de puntos, estén todos alineaditos en una nube positiva, con tendencia positiva, pero no sin dispersión, todos alineados, ese caso será el R igual a 1, y el -1, por supuesto, que están todos alineados de una forma decreciente. Bueno, pero medio que no nos importa mucho porque la realidad, el -1 y el 1, estamos lejos. Pero sí nos interesa muchísimo todos los valores de correlación, de coeficiente de correlación que estén entre 0 y -1, y los que estén entre 0 y 1. Y la lógica es que cuanto más cerca esté R del 1 acá en esta región, o del -1 acá en esta región, mejor será el grado de asociación lineal. Digamos que más fuerte. Entonces, el signo me da el sentido. Positivo o negativo, como decía Mariana. Directa o inversa, Marina. Y el módulo, la parte numérica, me indica la intensidad. Entonces, si una correlación es 0,04, está tan cerca del 0 que es absolutamente casi nula la asociación lineal. Pero si es 0,98 o menos 0,95, bueno, estamos hablando en cualquiera de los casos
de una asociación fuerte, intensa. Una positiva y la otra negativa, pero en ambos casos relaciones, las dos variables están fuertemente correlacionadas. Bueno, acá tenemos una relación como teníamos hoy, el mismo gráfico de hoy me da un R 0,1. Muy poco. Esta otra 0,4, 0,8, 0,99. ¿Qué estuvo pasando con esas nubes, esas distintas nubes? Cuando me moví de esta que era R 0,1 a esta que R me da 0,99. Pregunto. Cuando fue acercándose al 1, se fueron casi formando una tendencia perfecta, digamos, positiva. Claro. No me acuerdo si tengo acá en esta presentación, bueno, el 1 serían todos los puntos alineados, una tendencia creciente y perfecta, ¿no es cierto? Digamos la asociación perfecta, una inversa, el R-1, y la asociación perfecta directa, el R igual a 1. Muy difícil de lograrlo con datos reales, pero es una posibilidad. Digamos. Bueno, acá pasamos a un grupo de negativas. Acá hay una nube negativa, pero media gordita, ¿no? Digamos anchita. Por lo tanto, se ve la tendencia decreciente, pero el módulo me da 0,5, ¿viste? Un punto medio a mitad de camino entre el 0 y el -1. Bueno, acá se va haciendo más fuerte o más débil la asociación a medida que el R se hace más chico, pregunto. Pregunté si la asociación desde este gráfico hasta este otro se hace más fuerte o más débil. Más fuerte. Más fuerte, exactamente. Más fuerte, porque porque se va juntando más. Por más que sea negativo, pero se están acercando a ese valor importante, el límite final, más chico de R, el -1, ¿viste? Aquí este prácticamente es -1. Bueno, no están alineados, pero están casi. Por eso el R, no sé si quién de nosotros hizo este gráfico, dio prácticamente -1. Perfecto. Entonces sería una asociación débil, esta sería una asociación intensa, esta sería una asociación fuerte y esta prácticamente perfecta. Todas negativas, todas inversas. Pero fíjese que si uno dibujaría una elipse alrededor de cada una de estas nubes, bueno, la elipse tendría cada vez menos, sería menos ancha, ¿no es cierto? Profe, entonces tendríamos que mirar siempre que tome no que tome de 1 a -1, que va de 0 acercando a 1 y de 0 acercando a -1. Sí, sí, sí. No tomando pero en recta numérica. No sé si me entiende mi pregunta. No, ahora explícate de vuelta, arranca de vuelta. No tomando de 1 al -1, mirando si va la dispersión. Sí. Mirando siempre de 0, que va acercando de 0 a -1 y de 0 a 1. Cuanto Bueno, más se acercan estos dos valores, ahí está la dispersión. O sea, eso tenemos que fijarnos. sí, la asociación aumenta a medida que la parte del valor absoluto, digamos, de R se hace más cerca, más próximo a 1. No importa el signo. No importa el signo. No Correcto, importa el signo, eso creo yo. seguro. Bien. Acá creo que para empezar a moverse, ya tenemos un R igual a 1. Así avanza. Tenía que tener movimiento. Bueno, creo que teníamos otro PowerPoint que tenía movimiento. Bueno, este sería el caso del R1.
Y si tuviéramos un R de -1, serían todos puntitos alineados en una línea imaginaria con tendencia negativa. No importa qué tendencia, no importa la pendiente, pero todos alineados. Una pendiente importante, una pendiente más suave, si quieren, pero si eso ocurre en cualquiera de los casos, si los puntos están alineados y con una leve o con una pendiente fuerte o no tan fuerte, pero están alineados de manera creciente, en cualquier caso el R es igual a 1, y viceversa si estuvieran alineados con una tendencia decreciente. Bueno, entonces, bueno, si R es igual a 0, quiere decir que las variables son independientes. No sé, pero no tiene por qué darse así. No estamos hablando de causa-efecto, necesariamente. Simplemente son arreglos matemáticos, estadísticos, que explican la correlación lineal. No están explicando ni biológicamente, ni fisiológicamente, ni económicamente la causa-efecto. Simplemente tenemos dos variables y las representamos en el gráfico, hacemos cuentas y decimos si están asociadas o no asociadas de forma lineal. Bueno, ahí tenemos el grafiquito. En ambos casos, ¿cuánto daría el R? Si fuera el caso. Esos dos gráficos están arriba. ¿Y R sería cerca de 0? Exacto. En ambos casos, R sería cerca de 0. Digamos, no hay ninguna tendencia. Acá hay una nube cuadrada y acá una nube redonda. Pero no tienden a crecer hacia nada ni decrecer hacia ningún lado. Bueno, obviamente, si nos da 0, nos da 0. Bueno, ¿qué pasa si calculamos R y me dio 1,2? ¿Qué dicen ustedes? Cometimos un error. Cometimos un error. Seguía participando, vuelvo a calcular, recalculando, como dice la gallega, y volví a calcular porque el R nunca puede ser menor que 1 no puede ser menor que -1 ni mayor que 1. Digamos, entre -1 y 1 está el R. Sin unidades, adimensional, simplemente me cuenta. Bueno, sin querer una regla, ponele. Si el R, el valor absoluto del módulo de R es mayor que 0,8, podés decir que hay una relación intensa. Que si el valor absoluto es menor a 4, la relación es débil. Pero son calificaciones así tiradas en el aire. Y lo importante, no hay otros libros hablan de poner un rango entre. Hablo de la parte positiva, con el DDR, poner 0,25, 0,5, 0,75. Y entonces dice, entre 0 y 0,25 la correlación es débil. Si está o muy débil. Si está entre 0,25 y 0,5 la correlación es débil. Si está entre 0,5 y 0,75 la correlación es moderadamente fuerte. Y si está arriba de 0,75 es muy intensa o fuerte. Bueno, son cortes arbitrarios. Lo importante es poder entenderlo y si nosotros lo tenemos que explicar, explicarlo. El libro de Mason, en el que está en biblioteca, un libro gordito, tiene ese arreglo, digamos, esa clasificación, pero es absolutamente arbitraria, digamos. Sirve, sí, para contarle a alguien. Bueno, esto ya lo vimos. Y vamos a entrar, porque vamos a trabajar juntos nosotros. Vamos a trabajar en paralelo. Trabajar en paralelo lo que es correlación, que es muy simple. Simplemente tener datos, buenos datos,
y pedirle a Excel o hacer nosotros la cuentita y calcular el coeficiente de correlación. Tiene que ser consistente, el resultado consistente con el gráfico, y después poder interpretarlo. Y termina ahí. Pero después empieza una parte muy importante, quizá la más importante, de esta unidad, que es lo que se denomina regresión. Para un poquito. Este señor, Francis Galton, un biólogo genetista, seguramente por la época en que publicó ese Natural Inheritance, bueno, habrá sido contemporáneo de Darwin, o por lo menos Darwin creo que en 1860 por ahí publicó su teoría evolutiva. Y este señor presentó en un congreso de biología o genética un trabajo en el cual tenía datos de personas de alturas extraordinarias, o muy bajas o muy altas. Y además de tener los datos de esas personas, mujeres o varones, de alturas extraordinarias, también tenía datos de altura de sus hijos. Un tipo, bueno, trató de explicar a través de un método numérico cómo son las alturas de los hijos, de personas con alturas extraordinarias, o muy bajitas o muy altas. ¿Y cómo piensan ustedes? ¿Qué resultados piensan que encontró? ¿Cómo son las alturas de las personas muy bajas o muy altas? Muy altas. Bueno, los altos tienen, las personas altas, Los muy hijos altas, bajitos. tienen, bueno, que los altos tienen hijos de altura altas y los bajos de altura baja, hijos de altura baja, bueno. Sí, casi siempre ocurre. Pero sí, eso es lo que nosotros vemos, seguramente este hombre vio, pero era curioso y trató de encontrar un método numérico para hacerlo. Y encontró que, si bien ocurre eso que dijiste, sí, Rocío creo que estaba hablando, normalmente los hijos de los muy altos son altos y de los hijos de los muy bajos son bajos. Pero lo que encontró este señor es que si bien ocurre esa tendencia, bueno, los hijos de los muy altos son altos, pero no tan altos como sus padres. Y los hijos de los muy bajitos son bajos, pero no tan bajos como sus padres. O como su padre, poner que sea uno de los dos progenitores. No necesariamente la pareja tenía que ser muy alta o muy baja. Con que uno de los dos estuviera, por ese rol, el tipo se le midió y le midió la altura a los hijos. Adultos, ¿no es cierto? Una vez que llegan a alcanzar su altura máxima. Bueno, encontró esto. No tengo a mano, creo, la ecuación, o sí la tengo. Pero como encontró eso, de que los hijos de los muy altos son altos, pero no tanto, y los hijos de los muy bajos son bajos, pero no tantos, el título, no se le ocurrió ponerle mejor título a su trabajo, que era, dijo, regresión a la mediocridad. Entonces dijo, sí, son altos los hijos de los altos, pero no tanto, y los hijos de los bajos son bajos, pero no tanto. Entonces, era un estudio de genética, un congreso de genética, así que el tipo se puso a estudiar esto y bueno, fue el inventor de la teoría de regresión. Entonces, y como encontró que regresan al promedio, quiso decir, y al promedio le llamó mediocridad. Y quedó todavía eso, no es que vamos hacia ningún lado en el tiempo, ni mucho menos haciendo regresión, ni que siquiera que vamos para atrás, sino que bueno, es una técnica
que tiene ese nombre, que lleva el nombre por aquel trabajo original de Galton que dijo, bueno, la regresión a la mediocridad. Bueno, después Pearson, ya un gran padre de la estadística, realizó un estudio con más de 1000 registros de grupos familiares observando una relación. Acá sí empezamos a trabajar con modelos matemáticos. Este buen señor dice que encontró una fórmula a través de un método de regresión que la altura del hijo es igual a 0,85 por 0,5 la altura del padre, aproximadamente. Y vamos a preguntarle a Lisa, ¿cómo andas, Lisa? Lisa. Bien, sí. Bueno, me alegro. ¿Sabes la altura? Tu altura la sabes. Sí, ¿Y sabes la altura de tu madre? sí. Bueno, vamos a ver si funciona en este caso. Yo me tiro sin paracaídas. Entonces, acá vamos a usarlo para el género femenino. ¿Cuánto mide tu mamá de altura? 1,60. 1,60. Vamos a ver si funciona. Seguramente esto es para hombres, tiempo que todo se hacía para los hombres. Vamos a ver si funciona. La altura de la madre de Lisa es 1,60. Por 0,5, ¿cuánto da? 80 80. centímetros. 0,8. Ok. Más 85, Son 1,65. 1,65. ¿Vos cuánto medís? 1,70. Bueno, te fuiste de la norma, pero, digamos, Mi siempre se papá tiene predice. la culpa. Mi papá Tu mide papá tiene la culpa, 1,75. claro. Siempre Así se que ahí predice. está Siempre se predice para un conjunto, ¿no es cierto? Después los puntos están, las realidades están alrededor de esa tendencia general. Pero es eso. Vamos a preguntarle a algún varón, gracias. ¿Tiene un encuentro de varones? Gabriel está rindiendo un parcial. Tengo un alumno que está rindiendo un parcial de otra materia. A ver. Voy a correr un poco de asunto. Agustín. Bertoni, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿cómo está? Bueno, ¿sabés la altura de tu papá? Sí, Más o menos. sí, ¿Cuánto es? 1,83. 1,83. Una Sí. persona medianamente alta. Bueno, 1,83 por 0,5, ¿cuánto da? 1, 1,83 por 0,5. 91.5. 91,5. Bueno, a Sí. eso sumale 0,85. ¿0,85 o 85? Bueno, si haces todo el metro o en centímetros, como quieras. Ah, 85. Pero siempre lo mismo. Sí, 176,5. O sea, 1,76 Sería 1,76 m. 6. ¿Vos cuánto medís? 1,86. Bueno, pasó algo parecido a lo de Elisa. Bueno, es lo que encontró para un grupo de personas. Y después va a ocurrir de que alguien tenga esta fórmula no le funcione, que con altura más baja que la altura del padre. Pero después vamos a ver cuando tengamos puntos a la vista de que, bueno, hay puntos que quedan por debajo de la función, otros que quedan por encima, por supuesto. La función se la encuentra para un conjunto, no para cada persona. Bueno, la conclusión dice: los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que heredan parte de esa altura, aunque tienen tendencia a regresar a la media. Bueno, eso es lo que le llamó el regresar, aquel Galton le dijo regresión a la mediocridad. Lo mismo puede decirse de los padres muy bajos. Bien. Entonces, hoy en día el sentido de regresión es de predicción. ¿Qué hacemos nosotros? Predecir una variable en función de la otra.
Normalmente se adopta como variable X a la variable mejor, más fácil de acceder y medir, y la otra la predicha, a la que es más dificultosa. Bueno, vamos a trabajar con un poco de matemática y un poco de estadística, para ver cómo estamos. Bueno, vamos a empezar a poner nombre. La variable I, como en matemática, dependiente. Sinónimo estadístico, variable explicada en X o variable predicha. La X, como en matemática, si quieren, variable independiente. En estadística le llamamos un poquito más propiamente predictora o explicativa. Bueno, el asunto nuestro es que cuando arrancamos el trabajo, Excel nos permite hacer unos hermosos gráficos de un gráfico de dispersión. Pero no tenemos función, hay que encontrarla. Bueno, entonces la gran pregunta, lógicamente esto se hace para cuando encontramos que el diagrama de dispersión tiene alguna tendencia, ¿no es cierto? Si no, si es cero, bueno, habrá casos especiales. Pero si son nubes de puntos como la que vimos hace un rato, cuando arrancamos la teoría, para R0 muy próximo, y bueno, no va a haber función que aguante. Si ajustamos una recta, nos va a dar una recta horizontal. No va a haber caso. Bueno, lo distinto a la matemática es que nosotros vamos a encontrar una f de x, puede ser una recta, vamos a empezar con la recta, ¿sí? Pero va a haber error, no porque midamos mal, no porque anotamos mal, no porque trabajamos mal, sino porque alrededor de la función hay ruido, que son los puntos que están por debajo y por encima de la función que encontremos. Y entonces tendrá una parte determinística, que será controlada por la función, y después el ruido, error, incontrolable, de los puntos alrededor de la recta u otra función que nosotros podamos ajustar. Bien, vamos a avanzar. Entonces, lo nuevo, hasta acá, y f de x, matemática. Cuando aparece el error, es el modelo estadístico. Entonces tenemos el modelo estadístico, o sea, el modelo matemático. Le sumamos, y siempre vamos a tener presente que hay ruido alrededor del modelo. Le sumamos el error, tendremos un modelo estadístico. ¿Vale? Bueno, volvemos al ejemplo este. Si el padre mide 2 metros, ¿cuánto mide el hijo? Bueno, haciendo las cuentas, se espera, promedio, que el hijo sea un tipo alto, obvio, 1,85 m, pero no tanto. Regresa a la media. Y si tiene muy bajito, bueno, hay que tener 1,20 m. ¿Cuánto mide el hijo? Bueno, mide, según este modelo encontrado, mide 1,45 m. Bajo, como el padre, pero no tanto como el padre. Regresa a la media. Bueno, es decir, a mucha gente le puede servir este tipo de modelo, ¿no es cierto?, para explicar alguna rareza biológica. Y la biología o la sociología también es muy dinámica. Bueno, es decir, nos interesamos por modelos de regresión lineal simple. Cuando hablamos de modelos de regresión lineal simple, estamos hablando de la recta, la amiga recta. Siempre empezamos por la recta. ¿Cómo estamos de horario? Sí. Bueno. Volvemos al concepto. La variable I, variable dependiente, variable explicada, variable predicha, si quieren. Y X, la que siempre vamos a dejar en el eje horizontal para ponernos de acuerdo con eso. En la abscisa vamos a poner a X, y en la ordenada vamos a poner a Y. Eso no lo vamos a cambiar. Llamada independiente, explicativa, predictora. Bueno. Entonces uno arranca con una nube de puntos, una tabla de datos, como teníamos hoy, una nube de puntos. Y el asunto nuestro, la recta, ¿cómo es? En matemática nos explicaron, igual a A más B por X. ¿Cierto? Bueno,
Para complicarla o salirnos un poquito de la matemática, nosotros, nuestro curso, a la ordenada del origen, le denominamos beta sub 0. Y le ponemos un gorrito. ¿A quién le poníamos gorrito en la unidad anterior? Para no decirle sombrero. A la P. ¿A la? ¿De vuelta? No era Tita, profe. De vuelta, no entendí bien. Tita. Tita, bueno, Tita iba a Tita con un gorrito. Era el parámetro, un parámetro cualquiera, mu, sigma cuadrado, ¿no es cierto? A ese le llamamos tita. Y si trabajamos con una muestra, encontramos tita con gorro, el estimador de tita, ¿no es cierto? En el caso de mu era la X raya. Perfecto. Entonces, cada vez que le pongamos un gorrito, o lo escribamos en letra cursiva nuestra, vamos a estar hablando de los estimadores muestrales. Entonces, yo tengo una muestra de una población de no sé cuántos pares de valores X e Y de individuos, y tengo una muestra, digamos, tengo datos de un subconjunto de una población, bueno, voy a encontrar los estimadores. Así como mu X raya estima a mu, como R estima a ρ, beta sub 0 con un gorrito estima al parámetro ordenado al origen de toda la población. Por la última, se sigue trabajando con el concepto de población y muestra, para no abandonarlo, ¿no es cierto? Ya dijimos que esto es una bola muy grande que empieza en el primer día y terminará el, no sé, 20, 25 de junio, y sigue aumentándose, manteniendo ideas previas. Entonces, y esto es un modelo matemático. Es otra forma de escribir lo que ustedes aprendieron tantas veces en matemáticas, que decían I igual a más B por X. Bueno, obviamente B sub 0 y B sub 1 juegan el rol de ordenada al origen y pendiente de la recta. Bueno, esto es el I estimado. Entonces, para los I también va a haber los I predichos o estimados, le vamos a poner un gorrito, que van a ser los puntos sobre la recta, si ustedes quieren. Y después los puntos de la realidad, que son los puntitos que veíamos en los diagramas de dispersión, le vamos a llamar I. ¿Ven? Entonces, esos serán los puntos que vimos hoy en nuestro diagrama de dispersión, serán los valores observados. Y cada vez que le pongamos un sombrerito, nos vamos a referir a los valores de I predichos, los que están sobre el modelo, donde cuando yo le aplique B sub 0 más beta 1 a un valor de X que yo tengo en mi rango de X, bueno, calculo un valor de la recta, ¿no es cierto? Y entonces, el error o residuo, ya que los dos puntos y el punto observado y el I predicho rara vez van a coincidir, por ahí algún punto de las observaciones está sobre la recta, y si está, y si no está, no pasa nada. Entonces tenemos que entender de que va a haber una diferencia. Para un mismo valor de X, digamos, va a haber una diferencia entre el punto, el valor observado, y el valor predicho, el que está sobre la recta. Y ese se lo denomina residuo o error residual. Digamos, es el ruido, y cada punto tendrá su distancia. Siempre hablamos de la distancia vertical entre las observaciones y la recta en este caso. Bien. Esto es una recta simplemente, escrito de otra manera, en este caso como alfa más beta por X, donde beta, ¿qué es? Ya estuvo nombrada hace un rato, hace un par de diapositivas. Beta es la tangente, ¿ves? Me explica cuánto varía I por cada
cambio, incremento en una unidad de X. ¿Viste? La pendiente. Y la otra no es nada más que la ordenada del origen, que a veces que tiene sentido físico si los X incluyen al 0 y si no lo incluyen, igual lo necesito, pues la recta la tengo que posicionar cuando X vale 0, pero carece de interpretación física cuando los valores de X que se empiezan en 300 y van en 300 a 1000. Pero no puedo, necesito el valor de alfa para tener el modelo completo, la ordenada del origen. Esto es matemática. Este es el caso donde, ponele, esta es la nube de puntos, empieza más o menos en valor de X 150 y termina más o menos en valor de X 200. Y bueno, esta es la recta encontrada, ¿viste? La recta de estos muchachos genetistas. Y era 0,85. Bueno, obviamente no hay nadie con una altura 0. Es totalmente incoherente. Si no tiene interpretación física el 85, pero lo necesito. Si no el 85 no puedo hacer las cuentas. ¿Entendés? En matemática, ¿qué era beta sub 0? Bueno, era el valor de I cuando equivale a 0. Perfecto. Y sigue siendo así. Pero no voy a decir que que una persona mide 85 centímetros y su padre tiene una altura 0, porque estoy diciendo una barbaridad. Entonces, hay que poner cada cosa en su contexto. Y la pendiente dice que por cada positiva, que por cada aumento en 1 centímetro, el aumento en este sentido de la altura del padre, los hijos aumentarán en altura 0,5. ¿Vale? Es la interpretación de la pendiente tal cual la aprendimos en matemáticas. Bueno, pero esa es la recta de esta gente. Nosotros tenemos que encontrar las propias en cada dato que nos toque, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la mejor recta que sirve para predecir los valores de I en función de los X? ¿Qué error cometemos con dicha aproximación por los residuos? Bueno, los residuos son estos, Ulises. En la distancia, en este caso, siempre se calculan los residuos, anótenlo en sus cuadernos, error o residuo, pónganle con una R, nada que ver con el coeficiente de correlación lineal, ponerle. Es la diferencia vertical entre cada observación y el valor de la recta. Entonces, y siempre la vamos a calcular con la cuenta. I observado menos I predicho. Y si siempre hacemos esa cuenta, va a haber restas positivas, que son estas, por ejemplo. Sí, va a haber residuos positivos, recta, y va a haber residuos negativos, dados por los puntos que están por debajo de la recta. Bien. Las observaciones, no sé qué dice el título acá, y los residuos, bueno, eso es lo mismo. Digamos. Cada punto está donde tiene que estar, y la distancia vertical entre cada punto, residuo 1, residuo 2, residuo iésimo, y así hasta que sea, vamos a encontrar que, bueno, si encontramos una recta muy especial, va a cumplir con algunos requisitos que nosotros estamos queriendo. Bueno, ¿para qué se usa la regresión? Para investigar relaciones entre variables, para comparar y seleccionar modelos que describan mejor esas relaciones, estimar los parámetros, formular hipótesis respecto a los parámetros, y lo más importante, predecir valores de la variable respuesta, la variable dependiente, para valores específicos de la variable explicativa. ¿Quién, cuerno, puede saber qué volumen tiene un árbol? En pie, ¿no es cierto? Si mirás, puede ser muy lindo, muy feo, que si te gusta o no te gusta. ¿Y qué volumen tiene este? Volumen de fuste, un pino, un eucalipto, la pacha.
Y no sé. Bueno, necesitaríamos algún método de adivinación confiable, ¿no? Para que me diga, che, este tiene tal volumen. Pero como eso no suele ocurrir en nuestra vida cotidiana, bueno, la ciencia forestal ha desarrollado funciones, hay gente que investigó y bueno, usando técnicas de regresión, hoy podemos tranquilamente medir el diámetro de un árbol, obviamente para especies que se ha trabajado estos modelos, poner el pino. Medís el diámetro, la altura de pecho, medís la altura total y hay unas muy buenas funciones, casi todo el mundo, para cada región hay muy buenas funciones, que te predicen el volumen. Bueno, alguien se tomó el trabajo de hacer las observaciones y escribir modelos, publicarlos y nosotros los usamos. Entonces, variables casi imposibles de poder conocer, como es el volumen de un fuste, nosotros tenemos hoy, para muchas de las especies cultivadas, tenemos funciones que me predicen el volumen, simplemente yo mido el diámetro, mido la altura, o mido solo el diámetro, ponele, pero mejor medir las dos, y tengo la predicción del volumen. Algunos árboles serán un poco más grandes que ese volumen predicho, y otros serán más bajos que ese volumen predicho. Así como nos pasó con Lisa y con el muchacho, no me acuerdo el nombre ahora, que bueno, resultaron más altos ambos que la predicción que tuvimos con la altura de su mamá en el caso de Lisa y el papá en el caso del muchacho. Bueno, modelo matemático, modelo estadístico. Si no tuviera este error, es un simple modelo matemático donde en vez de poner A, le llamamos beta sub 0 y en vez de poner B, ponemos beta sub 1. Pero es muy parecido. Pero acá empieza lo nuevo, el residuo o error que está alrededor del modelo. Y esta es la función del modelo, el valor observado estará dado por la recta entonces, más el error. Y ese error será positivo o negativo, según si el punto se encuentra por encima o por debajo de la recta. Bueno, nada nuevo. Acá escribimos un modelo poblacional, por eso no le pusimos el gorrito. Entonces, serán los coeficientes de regresión poblacionales a estimar. La ordenada del origen y la pendiente. El error es el término de error aleatorio o desviación de cada punto respecto de la recta. Muy bien. Ya escribimos mucho. Ya hablamos sobre la interpretación de ambos coeficientes. Beta sub 1 es la pendiente de la recta de regresión, indica el cambio de la media de la distribución de I por cada unidad de incremento de X, igual que en matemáticas. Bueno, avancemos. Bueno, I tiene unidades. Vamos a pensar, yo soy forestal, así que voy a poner a pensar el volumen. O la altura, si quieren, sigamos con ese primer esquemita que teníamos con el arbolito. Poner que Y sea la altura del árbol y X sea el diámetro del árbol. También es dificultoso medir la altura. Más si hay en un monte espeso, tanto cultivado como nativo, peor todavía, la altura no es una variable que la puedo medir fácil. Necesito ubicar una distancia y tener instrumentos, etc. Y el diámetro simplemente me arrimo y mido. Bueno, pensemos en eso. Que Y sea la altura del árbol, medida en metros, y X sea el diámetro del árbol medido en centímetros. Lo bueno en regresión que puedo mezclar chancho con vaca y obtener litro de pasto, por decir algo. O kilo de pasto. Acá me solucionan esta pregunta que tiene acá abajo, tiene que ver con eso. Entonces le dije Y sea la altura de cada árbol y X sub Y sea el diámetro de cada árbol.
Bueno, si en matemática aprendimos que para que se cumpla la igualdad, además de que las cuentas funcionen, si y está en metros, ¿en qué unidad me tiene que terminar todo lo que está acá a la derecha? En metros. El metro. En metros, y sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿y cómo entonces tiene que haber algo lógico en los coeficientes que me soluciona este problemita? Porque X estaba en centímetros. Entonces, ya cae de maduro que beta sub 0, al ser esto una sumatoria, beta sub 0 ¿en qué unidad va a estar? Para que sea conformable la cuenta. Beta sub 0 es un numerito, que está acá solito, no hay ninguna variable junta. Adimensional. Y no, pero para que funcione todo, tiene que estar, los tres términos tienen que estar en la misma unidad. Y todo en centímetros. Y después Centímetro. ¿Por qué? porque X estaba en centímetros. Ah, bueno, perfecto. Anoten, la altura, esta es la altura en metros. Y XY es el diámetro, el DAP, en centímetros. Ahora sí, cumplo eso que me dijeron ustedes. Si este está en centímetros, todo este término está en centímetros, y este está en centímetros, no funciona. Porque hace un ratito me dijeron que toda la cuenta esta me tiene que dar en metros. ¿Cierto? Sí, no tenemos que pasar metro, profe. Claro. ¿A quién vas a pasar a metro? Bueno, este término, el beta sub 0, naturalmente, como no tiene ninguna variable X, nada, tiene que ser en metros. ¿Cierto? ¿Se acuerda el grafiquito de los 85 centímetros donde estaba? Es el valor de Y cuando X vale 0. Bueno, está inclusive es un valor sobre el eje de las Y. Está en metros. ¿Cierto? No me entienden, no me creen. Voy al gráfico. No me tienen fe. Beta sub 0 representa a las ordenadas. No, sí, profe. No me tienen fe. Bueno, acá esto. Beta sub 0 está acá, Ulises. Está inclusive sobre el eje de la ordenada. Así que es un B sub 0 es un valor está en la misma unidad que la ordenada. ¿Sí? Y el residuo, si tengo otro gráfico que me muestre, acá está. Todos los residuos son restitas entre las observaciones y los valores de la recta y en qué unidad van a estar. Son restas entre Y observado menos Y predicho, el gorrito, Y con el gorrito. Son todas verticales. ¿En qué unidad todo lo que sea vertical? En metros. En la misma unidad que Y, Metros. entonces estará en metros. Y el único es correcto. Entonces el único que nos falta ver qué unidad tendrá, porque es raro, será B sub 1, porque está afectado por una unidad algo que está en centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué unidades tendrá beta sub 1 para que todo el término termine siendo en metros? Ahí estamos. Necesito que el término B sub 1 por X termine estando en metros. Para que sea conformable la cuenta, hago la suma y todo el resultado me da en metros. Si X está en centímetros, ¿qué unidad debería tener B sub 1? En centímetros. ¿Eh? También está en centímetros. Y bueno, Metros pero sobre centímetros. le contesto primero al compañero. Si estaría en centímetros, beta sub 1, me termina dando centímetros al cuadrado. Cuando hago centímetro por centímetro. Y no, me llevó a un mal camino. Metros sobre Sí. centímetros. Así lo hacemos por centímetros y se anulan los centímetros de abajo con los centímetros de arriba. Correcto. Entonces Elisa propone que la unidad de beta sub 1, anótenlo en su cuaderno, viejo.
La unidad, después el número lo vemos, en la unidad de expresión de beta sub 1 será metros divididos en centímetros. ¿Para qué? Para que cuando yo considere la unidad de x que sea en centímetros, se simplifique con la unidad fraccionaria esta de beta sub 1 y termine dando en metros, como corresponde. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Y eso es lo que me decía la pendiente de la recta. ¿Cuánto cambia I, la unidad de I, por dividido cada unidad de incremento de X, que va a estar en centímetros? Entonces, reinterpretando aquella pendiente, ya no en neutro, sino dándole unidades, siempre beta sub 1 va a ser la unidad de I dividido la unidad de X. Va a ser una unidad, un coeficiente con su parte numérica, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, dividido. La unidad de beta sub 1 va a ser la unidad de Y dividido la unidad de X. Eso anótenlo grande. Porque va a ser algo importante para poder trabajar y si le preguntamos por más razón. Bueno, yo voy a pasar un poquito esto. Quizá después lo veamos en otra clase para no ser pesado. Para que vayamos directamente a ver de qué se trata, encontrar. Bueno, ¿qué teníamos nosotros como materia prima para empezar a trabajar? Lo dijimos hace un rato, cuando empezamos casi. Segunda, tercer filmina. Voy a renovar el mate, permiso. ¿Qué teníamos para empezar nosotros? Valores, números, ¿se acuerdan? En esa tablita básica, Y no, el número de datos. era de X e Y. X e Y, ¿viste? Altura, lo que sea. De cada individuo medimos dos variables. Pues el peso y altura de las personas, diámetro y altura de los árboles, diámetro y volumen de los árboles, lo que sea. Tenemos esos datos y con esos datos, hoy con Excel podemos hacer un muy buen diagrama de puntos. Después del recreo vamos a empezar a trabajar. Resulta que está todo lindo, pero ¿cuál será qué necesitamos nosotros para tener una recta, por ejemplo? En un plano pasan infinitas rectas. Sobre cualquier nube de puntos, la que vimos un rato, cualquiera de ellas, nosotros podemos, en cualquiera de sus planos, trazar infinitas rectas. Si aprendimos en matemáticas. Pero la mejor de todas, ¿cuál será? Bueno, definitivamente para trazar una recta yo necesito tener los valores de los coeficientes. Ser una población, una muestra, en este caso está escrito como pensando que tengo una muestra, un grupo de árboles, un grupo de personas, un grupo de chanchos, lo que sea, y ahí me di dos variables en cada individuo. Y bueno, entonces voy a obtener los estimadores puntuales de beta 0 y beta 1. Pero todo lo que se cumpla en una muestra se va a cumplir en la población. Acá el foco es familiarizarnos con encontrar los coeficientes. Ya una población es una recta. Bueno, resulta que hay métodos. Una recta yo la puedo trazar a mano, ¿no es cierto? Agarro una regla sobre una nube de puntos y la trazo. Bueno, para mí es esta recta. Y viene Lisa, traza una recta parecida, pero a ella le parece que es mejor que la que hice yo. Y viene Luis y hace lo mismo. Entonces cada uno tiene su trazado manual. Bueno, de todas esas posibilidades y de las infinitas rectas que podemos tener en un plano, hay una sola, denominada la recta de los mínimos cuadrados, obtenida a través del método de los mínimos cuadrados, que hace lo siguiente.
una que va a tener los coeficientes beta 0 y beta 1, que Excel nos va a proponer sin mucho drama cuando empecemos a trabajar, que va a cumplir con varias propiedades. La primera no la tengo escrita acá, que es muy importante. Anótenla si quieren. La primera propiedad, muy importante, es que la sumatoria de los residuos, la suma algebraica de los residuos, será igual a 0. Es decir, no es que tengo que tener la misma cantidad de puntos arriba que debajo de la recta. Eso sí, se da, se da. Lo importante, primer propiedad, es que la suma algebraica, ¿sí? Cuando sumo algebraico digo, los positivos suman para arriba, los negativos suman para abajo, digamos. La suma algebraica de los residuos da 0. ¿Sabes? Muy parecida a la propiedad de X raya, muy parecida, que era el centro de gravedad del conjunto de datos. Pero lo dejamos ahí. Y acá viene otra propiedad muy parecida a la de la recta. Lo traigo como anotación, digamos. Y esta segunda propiedad es la que le da el nombre al método. Dice que cuando encontremos esta recta de mínimos cuadrados, entre todas las buenas rectas o malas rectas que podemos trazar en este plano, va a ser la que tenga una sumatoria de los residuos al cuadrado mínima. ¿Viste? Acá el gorrito lo reemplazás con beta sub 0, beta 1x, como está restando, bueno, sus coeficientes pasarán restando, como corresponde cuando se reemplaza. Entonces, la recta de mínimos cuadrados, que es la que calculan con la calculadora, encuentran con la calculadora, vamos a hacer con Excel, con Infostat, con todos los programas que están dando vuelta, a mano también, lo hacíamos nosotros y no nos morimos en el intento. Bueno, va a ser la recta que minimice ninguna otra recta trazada en el plano va a tener una sumatoria de los desvíos al cuadrado más chica que esta. ¿Ves? Y ahí la fortaleza de la recta de mínimos cuadrados. Es un método que nos permite encontrar los valores ideales para cada grupo de puntos de los dos coeficientes de la recta. Bueno. Ya vamos cerrando antes del recreo. Simplemente queda picando. Bueno, beta 0 y beta 1 se las encuentra trabajando. Esto lo hacíamos a mano nosotros. No teníamos ni calculadora. Si las teníamos, gastaba mucha pila, alguna. Iba a Paraguay, no era tan fácil ir. Bueno, esta es la formulita con la cual se puede calcular sin mucho trabajo. Beta sub 1, acá sobran igual. La pendiente se la puede calcular con esta sumatoria de los productos de XY por Y. Es muy parecido, es igual que el numerador de coeficiente de correlación. Tienen que ver. Dividido la sumatoria de las X al cuadrado, menos, pues que hago la sumatoria, dividido por el resto, perdón, N por X raya al cuadrado. Y lo más difícil, lo más trabajoso era encontrar beta 1. Y cuando lo tengo listo, solucioné parte del problema en encontrar beta 0, que simplemente necesitaba la media de Y menos el beta sub 1 que calculamos anteriormente por la media de X. Bueno, esto es casi una antigüedad, pero son las fórmulas. Y vamos a recrear. Paramos 10 minutos. Silvia, si estás escuchando, ¿querés dejar de grabar? Corto. Después se enojó que la muteé. No. ¿Recreo? Estamos recreo. Dale, Para que deje de grabar. ahí va.